Entonces hoy día vamos a ver aplicaciones de ecuaciones de primer orden. Y lo importante no es la dificultad de la resolución, sino en entender la consistencia entre el modelo y la ecuación. Entonces tenemos que identificar la ecuación, el rol de los parámetros y entender qué nos dice la solución respecto a lo que se va a querer representar. Entonces va a ser un proceso de analítico más de resolución de ejercicio. Bueno, aquí dice 2, pero en realidad es un modelo en dinámica de poblaciones que vamos a ver ahora. Y en el siguiente modelo vamos a cambiar un poco la notación. Entonces, en primer lugar, aquí en los problemas de aplicación, muchas veces no vamos a escribir X como la variable independiente, sino vamos a cambiar por T, ¿ya? Porque el modelo va a ir cambiando según el tiempo que recorra y por lo tanto nuestra variable independiente va a ser el tiempo. Y por eso se cambia el nombre a T. Entonces T va a representar el tiempo. Como el tiempo no podemos pensarlo en forma negativa, ¿cierto? Porque uno va a observar el movimiento y después va a continuar viendo lo que sucede después. Uno no ve lo que pasa antes. Entonces siempre va a ser T mayor o igual que 0. Y en el caso de que T sea igual a 0, va a representar el inicio. Y de T va a representar la densidad en un instante T. Tenemos, obviamente entonces estamos hablando de dinámica de poblaciones, así que en este caso la función donde yo quiero encontrarla va a ser la densidad de la población en cualquier instante. ¿Ya? Bueno, es natural, ¿cierto? Pensar que la densidad de población va a ser positiva o, bueno, si en algún momento se van a morir todas, va a ser 0. K es una constante y es la tasa de natalidad. K será la tasa de natalidad de la población actual. Vamos a asumir entonces que K es positivo. Va a ser un valor fijo. Y mientras más grande el valor numérico de K, la población se va a reproducir más rápido. Es decir, la tasa de natalidad depende de la naturaleza de los individuos considerados y variando de especie en especie. Entonces, dependiendo de lo que queremos estudiar, esta acá, aunque es fija, ¿cierto? Va a ir variando con respecto a la ecuación diferencial que uno quiere estudiar. Y entonces, el modelo básico para este tipo de crecimiento de población va a ser así. Fíjense que tengo la ecuación diferencial, ¿cierto? Aquí está nuestro famoso K, que como es la tasa de variación con respecto a la densidad de la población, debe estar multiplicada. Y tenemos, bueno, es un problema de valor inicial. Y tenemos que en el tiempo cero hay una cierta densidad de población que va a ser I sub 0. Y entonces I sub 0 es la densidad inicial, la población inicial de nuestro problema. Entonces, la ecuación diferencial nos va a decir la tasa de crecimiento de la población en estudio, es decir, I sub 0, crece proporcionalmente a la cantidad de población y presente en el ambiente con constante de proporcionalidad K. Ahora, bueno, fíjense que es bastante simple la ecuación diferencial y uno puede encontrar la solución. ¿Esta de qué tipo va a ser? ¿Cómo la podemos resolver esa ecuación? Variables separables. Es variables separables, ¿cierto? Entonces voy a tener que I, voy a ponerlo más preciso. Entonces I' es igual a K por I, entonces me va a quedar que de I partido por I es igual a K por dx, y entonces
Esto va a ser el logaritmo natural de y, ¿cierto? Es igual acá x más c. Entonces y no es x, es t, ¿cierto? Hasta yo me equivoco al principio. La variable independiente en este caso ahora es t. Entonces y de t va a ser igual a c por la exponencial de k de t. Entonces siempre cuando tengamos este tipo de ecuación, esa va a ser la solución, no hay otra. Dice que no fue tan difícil, ¿ya? Pero aquí tenemos una condición inicial, ¿cierto? Entonces voy a decir que y sub 0 va a ser igual a i de 0, que es igual a c por la exponencial de k de t, y ahora yo quiero encontrar el valor de c. Perdón, este t es 0. Entonces exponencial de 0 es 1, así que esto vale c. Entonces i sub 0 es igual a c. Entonces nuestro problema de valor inicial va a tener solución i sub 0 por exponencial de kt. Entonces, igual hay una variable aquí que es la tasa de variación, que en un inicio quizás no nos digan cuál es, ¿ya? Pero va a estar escrita así. Si nos dan alguna otra condición, ¿cierto? Podemos determinar cuál es la tasa, cuál es el K. Entonces, esta sería la solución de esa ecuación diferencial. No es difícil, pero ahora tenemos que interpretarla. Entonces, ¿qué significa cuando vale i sub 0? ¿Qué significa si el K es menor que 1, mayor que 1? ¿Y qué pasa después del tiempo? Ese es como el estudio de la solución de la ecuación diferencial. Por ejemplo, dice un caso extremo es cuando K vale 0. ¿Ya? Como K es la tasa de natalidad, se puede entender que dicha población simplemente se va a reproducir y por lo tanto la población será la misma siempre. Y es decir, si lo decimos matemáticamente, si K vale 0, entonces la ecuación diferencial, acuérdense que la ecuación era... La ecuación era i' es igual a k por i, ¿cierto? Si k vale 0, si k vale 0, ¿cierto? Entonces la ecuación me queda i' es igual a 0, ¿cierto? Que es lo que está aquí. Y si prima es igual a 0, entonces la única solución... No sé si me salí. ¿Me salí? Ah, me salí. Ya. Ahora sí. Entonces la única solución es que el i de t sea igual a constante. ¿Ya? Para todo t mayor o igual que 0. Si ahora aún más tenemos la condición inicial, i de 0 es igual a i sub 0, ¿cierto? Entonces este c, con esa condición inicial, i de 0 igual a i sub 0, tengo que i de t va a ser igual a i sub 0, ¿cierto? Porque si yo tengo esta condición, no voy a reemplazar en la ecuación, es igual a c, así que me queda c igual a i sub 0. Así que en realidad con esta condición inicial me queda, esa es la solución para todo t mayor o igual que 0. ¿Qué es lo que dice aquí? Entonces poniendo la condición inicial tengo que i de t es igual a i sub 0. Por esto descartamos ese caso básico, ¿no es cierto? Es bastante básico y siempre vamos a pensar de que k es mayor que 0, ¿ya? Aunque si estamos en el caso extremo, entonces la solución, si uno dice, bueno, si k es igual a 0, entonces la solución de mi ecuación diferencial es la condición inicial. Eso es lo que está diciendo ahora. Entonces, como es bastante básico, ¿cierto? Uno puede pensar que k sea siempre positivo. Y
Y podemos tener otras observaciones. Por ejemplo, si en algún caso me queda que la solución I de t es igual a 0, con t positivo o mayor que 0, esto va a ser un estado estacionario para la ecuación diferencial. Y entonces, al considerar la condición inicial I sub 0 igual a 0, entonces el teorema de existencia y unicidad global va a tener que será, a ver, entonces por el teorema de existencia y unicidad, la única solución del problema será la función idénticamente cero, o sea, esta. Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que si el problema, ¿cierto? Por alguna razón me parece que I de t es igual a 0, ¿cierto? Y tenemos I sub 0 igual a 0, ¿cierto? Vamos a tener la solución idénticamente nula, que es esta, la única solución del problema. Si en algún caso I sub 0 sea distinto de 0, y tengo esto, ¿cierto? Entonces entramos en una contradicción y por lo tanto no va a tener solución. Eso hay que tener cuidado. Bueno, ¿y qué quiere decir de que I de t es igual a 0? Quiere decir de que no hay población y que con respecto al tiempo eso no va a ir variando. Así que no estoy contradiciendo el problema. Muy bien, entonces fíjense que todo lo de acá fueron siempre casos más o menos triviales. Cuando K es igual a 0, ¿cierto? Vimos que la solución iba a ser solamente la condición inicial, ¿cierto? Y si ahora vimos de que, bueno, si tenemos el caso que justamente me da 0, necesito que la condición inicial también sea 0 para que en realidad la solución única del sistema de la ecuación diferencial va a ser el I de t. Y vamos a encontrar de que no hay nadie. Entonces, en el primer caso, si K es igual a 0, la población permanece constante y sub 0. Y en el segundo caso, la población quiere decir que no hay nadie. Ya fíjense que estos son bastante básicos y bastante extremos los casos. Ahora vamos a ver los casos más generales, ¿cierto? Cuando va a ir variando la función y encontrar la solución como una función de variable con respecto al tiempo. Entonces, bueno, ahí nosotros ya encontramos la solución, ¿cierto? La solución general va a ser de esta forma y aplicando la condición inicial al final me va a quedar así. Y esta, dice, esta expresión representa la famosa frase crecimiento exponencial. Claro, ¿por qué? Porque mi función, ¿cierto? Mi solución es una función de tipo exponencial. Como este es un problema de crecimiento de población, entonces vamos a decir que la población crece de forma exponencial, porque la función que me da de resultado es exponencial. Ya, una cosa que también es interesante y que nosotros siempre nos van a preguntar es qué pasa con mi solución con respecto a lo largo del tiempo. ¿Ya? Es decir, cuando t tiende a infinito. Fíjense que si yo voy a estudiar esto para un cierto tiempo, ¿qué es lo que va a pasar si t tiende a infinito? ¿Qué pasa con esa función? ¿Qué pasa? ¿Cómo es el gráfico de la función exponencial? Vamos a graficar aquí. Bueno, mi pulso ustedes saben que no es muy bueno, así que va a salir más o menos. Ahora vamos a intentarlo. Ya. Esa es la función y igual a exponencial de x.
aproximadamente. Entonces, cuando varía en el tiempo, bueno, si le queremos poner con la variable que estamos usando, vamos a poner exponencial de t. Entonces, si t tiende a infinito, es decir, se va acercando cada vez más a infinito, la función va creciendo, ¿cierto? ¿Y eso pasa con esta función? Sí. ¿Siempre? Siempre que k sea positivo, tal vez. Exacto. Siempre que k sea positivo y quizás mayor que 1. Bueno, menor que 1 va a ser, pero va a ir más lentamente, ¿cierto? Claro, entonces aquí va a el comportamiento a largo plazo para este problema va a depender directamente de que cuánto vale k. ¿Ya? Entonces no todas van a tener un crecimiento exponencial, ¿cierto? Pero, o sea, todos van a tener un crecimiento exponencial porque así es la solución, pero va a depender del k, si es positivo o negativo, menor que 1, mayor que 1, que el comportamiento hacia el infinito sea de esa forma o contrario, ¿cierto? Si el k es negativo, en realidad, a ver, ¿cómo sería exponencial de menos t? ¿Cuál sería la gráfica de esa? Claro, sí, ajá, vaya, es así. Este es y es igual a exponencial de menos t. Pasa por 1. Para los valores negativos, la exponencial va a ser con valores positivos, ¿cierto? El exponente. Así que ahí se va a tender a infinito. Y para los t más que tienden a infinito, esta función, ¿cierto? Va a tender a 0. Así que va a depender de cuál es el signo del k, si mi comportamiento es así o es así. Es decir, el crecimiento de población va a aumentar o el crecimiento de población va a disminuir con respecto al tiempo. Y eso es un análisis que se tiene que hacer estudiando el valor de k. Y entonces fíjense que ahí está el problema de las aplicaciones, porque resolverlas todas para el crecimiento de población con ese tipo de ecuación diferencial va a ser esa la solución. ¿Ya? Pero el análisis es lo que tenemos que empezar a ver. Veamos un ejemplo. Y bueno, fíjense que esto es un ejemplo que había hecho en el primer semestre, así que quizá haya algunas variaciones con respecto a lo que uno sabe del COVID-19 hoy en día, pero en realidad es el problema más básico porque tenemos, ¿cierto? Ecuaciones, estamos estudiando ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden, así que necesito analizar una de las variables. Y obviamente ya sabemos que el coronavirus tiene más de una variable para estudiar, así que este es un modelo bien básico de que cómo se podría eh, infectar la población del coronavirus. Entonces, dice, es razonable suponer que la tasa o razón con que se propaga no solo es proporcional a la cantidad de personas, vamos a llamar x de t la cantidad de personas que la han contraído en el momento t, sino también la cantidad de sujetos y de t que no han sido expuestos todavía al contagio. Entonces vamos a tener dos grupos, ¿cierto? De personas, o sea, de población. Las personas que están contagiadas y las personas que aún no están contagiadas. Entonces, la ecuación diferencial que va a modelar este problema, como les digo, bastante considerando una de las variables solamente, el crecimiento de población, sin descartando todas las otras variables, va a ser más o menos así. De x de t es igual a k por x por y. Donde k es la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Y entonces consideremos el caso de una ciudad con población constante de n personas. Fíjense, estudiemos aquí un poquito.
como ya, fíjense que lo que está aquí dicho es la ecuación diferencial. Dice, la tasa o razón que se propaga no solo es proporcional a la cantidad de personas que la han contraído, sino también a la cantidad de sujetos que no ha sido expuesto. Así que por eso es una multiplicación, porque la constante proporcionalidad no solamente va a multiplicar a los contagiados, sino también a los no contagiados. Es decir, la proporcionalidad va a ser la misma para los dos y va a ser al mismo tiempo. Entonces, por eso aparece esa multiplicación. Ya fíjense que, aunque estamos tratando de hacer una ecuación diferencial lo más simple posible, tenemos dos grupos de poblaciones que tenemos que analizar, ¿cierto? Entonces, matemáticamente, entonces tengo aquí X, que va a ser una variable que depende de T, tengo Y, que también depende de T, y tengo la constante K. Entonces, puedo derivar con respecto a T, pero ¿qué pasa el X con respecto a T? Pero ¿qué pasa con el Y? Entonces, tengo que encontrar una relación entre X e Y para poder despejar una de las dos variables. Entonces, vamos a estar en otro contexto, vamos a considerar que el caso de una ciudad con población constante N, es decir, nadie entra y nadie sale, ¿cierto? Va a llegar solamente un turista de Italia infectado con el coronavirus. Luego, X e Y se van a relacionar de la siguiente forma. X más Y es la cantidad de población que hay. Dijimos que la población era N, ¿cierto? Pero llegó 1. Así que X más Y es igual a N más 1. Y entonces voy a tener que Y es igual a N más 1 menos X. Y ahí yo lo puedo reemplazar en la ecuación y me va a quedar todo en función de X. Entonces ahí lo reemplazo, ¿cierto? Y la condición inicial va a ser que fíjense que en el tiempo cero, X son los contagiados. Hay un contagiado, el italiano turista que llegó a la ciudad. Entonces la pregunta es, ¿cómo resolvemos esa ecuación diferencial? ¿Y cuánto será más o menos acá? A ver, traten de hacerla.
¿Ya pudieron resolver la ecuación diferencial? Está en proceso, profe, aún no acabo. Ya, bueno, esperemos un ratito más.
¿Terminaron? Miren, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a colocarle aquí el like. Entonces lo que quiero hacer es resolver la ecuación diferencial. La ecuación es dx a dt igual a k por x por n más 1 menos x. Ya, entonces, todo esto depende de x, así que va a ser 1 partido por x por n más 1 menos x, ¿cierto? Por dx igual a k por dt. ¿Cierto? Ahora el primer problema que tenemos es cómo resolvemos esta integral, ¿cierto? Bueno, por fracciones parciales se puede hacer. Entonces, si hacemos fracciones parciales, esto va a ser igual a 1 partido por n más 1 por 1 partido por x más 1 partido por n más 1 menos x. Por dx es igual a k por dt. ¿Saben hacer fracciones parciales? ¿Se acuerdan? Yo sí, no sé si mis compañeros se acuerdan, profe. Los demás. Bueno, si no me dicen nada, voy a seguir. Ya, entonces me va a quedar 1 partido por n más 1, ¿cierto? Y ahora la integral de esto va a ser 1 partido por n más 1. Y la integral va a ser logaritmo natural de x más, no, es menos, ¿cierto? Porque este está menos x, así que va a ser menos logaritmo natural de n más 1 menos x. Es igual a k por t más c. Entonces esto es 1 partido por n más 1 por logaritmo natural de x partido por, estas son propiedades del logaritmo, lo puedo juntar como una división y queda n más 1 menos x. Voy a pasar el n más 1 multiplicando al otro lado, me queda el logaritmo natural de x partido por n más 1 menos x es igual a n más 1 por kt más c. Aplicando exponencial me queda x partido por n más 1 menos x es igual a la exponencial de n más 1 por k de t más c, ¿cierto? Esto se puede escribir sin mucho problema. Esto es la multiplicación de cada uno, ¿cierto? Hay una suma, así que puedo separar las exponenciales. Entonces esto es en realidad c por la exponencial de n más 1 por kt. Pero necesito despejar el valor de x. Entonces, vamos a seguir acá. Voy a pasar todo esto multiplicando al otro lado. Me va a quedar que x es igual a n más 1 menos x por c por la exponencial de n más 1 por k de t. ¿Cierto? Y esto es igual a n más 1 por c por la exponencial de n más 1 kt menos x por c exponencial de n más 1 por kt. Voy a agrupar las x
me va a quedar X. Aquí me va a quedar 1 y paso este para allá. Como negativo pasa a positivo. C exponencial de n más 1 kt es igual a n más 1 por c por la exponencial de n más 1 por k de t. Y por último, despejando el valor de x va a ser igual a n más 1 por c exponencial de n más 1 por kt, ¿cierto? Partido por 1 más c exponencial de n más 1 kt. Esa es la población, ¿ya? Pero tenemos una condición inicial, x de 0 es igual a 1. Entonces ahora, considerando la condición inicial, 1 es igual a x en 0. Entonces va a ser n más 1 por c. Fíjense que el t es 0, así que me queda toda la exponencial 0. La exponencial de 0 es 1, así que voy a dejar c nomás. Partido por 1 más c. 1 más c. Por la misma razón. T vale 0, así que la exponencial de 0 es 1. Entonces, 1 más c es igual a nc más c. Esto pasé esto multiplicando para allá y multipliqué esto. Se me van estos c y entonces 1 partido por n es igual a c. Es decir, x de t es igual a n más 1 partido por n por exponencial de n más 1 kt 1 más 1 partido por n exponencial de n más 1 por kt. Ya, eso puede ser, o fíjense, como tengo una división ahí, lo que puedo hacer es sumar esto. Voy a sumarlo aquí, miren, esto es lo mismo que... no puedo sumar eso. No puedo sumar esos dos. Sí, sí puedo. Ya, pero no como yo pensaba. Es n más 1, ¿cierto? Por exponencial de n más 1 kt partido por n. Y abajo va a ser n más 1, que sería exponencial de n más 1 kt partido por n. No son lo mismo, fíjense que el paréntesis hace la diferencia. Como estoy dividiendo por n y estoy dividiendo por n, se pueden simplificar. Entonces esto me queda n más 1 exponencial de n más 1 por kt partido por n más exponencial de n más 1 por kt. Ya. Esa es x de t. Esa es mi solución. Fíjense que aunque es de tipo exponencial, ¿cierto? Tengo un exponencial arriba y tengo un exponencial abajo. Así que el análisis del crecimiento, como habíamos dicho al principio, ¿qué pasa si t tiende a infinito, por ejemplo? ¿Cómo lo vamos a analizar? Está más complicado, ¿cierto? Entonces, démosle algunos valores. Fíjense que aunque esta es mi solución, tengo k y tengo n sin saber cuánto vale. Démosle algún valor para n, por ejemplo. Consideremos que la población inicial es
A ver, ¿cuánto puede ser? Supongamos que n vale... supongamos que n vale 100. ¿Ya? Si n vale 100, entonces x de t va a ser igual a 101 por exponencial de 101 kt partido por 100 más exponencial de 101 kt. Entonces esa es la población. Si n vale 100, claro, si n vale 100, me queda de esa forma. Ahora sería bueno saber el comportamiento de el comportamiento de este crecimiento. Entonces va a depender de cuánto vale k. Entonces tenemos que analizar, tendríamos que tener una condición distinta de la inicial, ¿cierto? Para poder determinar cuánto vale k. Esa es la otra. A veces los problemas dan otra condición para poder analizar y encontrar el valor de k. A ver, ¿cuál es el k que nos conviene? Ya. Supongamos que la condición que vamos a considerar, supongamos que vamos a pensar en tiempo en horas. Supongamos que si t son 10 horas, entonces la cantidad de infectados x de t, es decir, x de 10, va a ser ¿cuánto? En 10 horas, por lo menos pensémoslo con respecto a lo que tenemos ahora de conocimiento un poco más de coronavirus, creo yo, en realidad yo tengo re poco. ¿Cuántos infectados pueden tomarse? A ver. Creo que por un infectado son 4 o 10, ¿cierto? Pongamos que son 5. Entonces en 10 horas hay 5 infectados. En el tiempo cero, parece que teníamos que x de 0 es igual a 1. Entonces, en el tiempo cero hay un infectado, en 10 horas hay 5 infectados. ¿Cuánto vale k? Es decir, tenemos que considerar 5 es igual a x de 10, ¿cierto? Y eso es igual a 101 exponencial de 101 k por 5 partido por 100 más exponencial de 101 k por 5. Entonces aquí me queda 500 más 5 por exponencial, y 5 por 101 son 505k, es igual a 101 exponencial de 505k.
¿cierto? Entonces me queda que 500 es igual a 101 menos 5 exponencial de 505K. Pasé ese restando para allá y factoricé de inmediato. Entonces me queda que 500 es igual a 101 menos 5 son 96 exponencial de 505K. Entonces 500 partido por 96 es igual. Fíjense que el exponencial es aplicarle el logaritmo, ¿cierto? Pasé eso, vamos a aplicar el logaritmo y me va a quedar 505K. Entonces, 1 partido por 505 por logaritmo natural de 500 partido por 96 es igual a K. Ya encontré el valor de K, no es muy bonito, pero ese es. Y 500 se puede simplificar con 96. A ver. Profe, el resultado de K sale 3.26 por 10 a la menos 3, por si acaso. Ah, ya, gracias. ¿Cuánto? 3.26 26 por por 10. 10 elevado a la menos 3. Ya, es el valor de K. Entonces fíjense que es súper chiquitito. Por 10 elevado a menos 3. Entonces, la pregunta que se puede hacer ahora es, ¿cuánto va a ser el tiempo que todos estén infectados? ¿Cuál es el valor de T? Tal que toda la población esté infectada. Esa es la pregunta. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Con este valor de K, es decir, voy a reemplazar el valor de K a mi función x de t igual a 101 por exponencial de 101 por 3,26 por 10 elevado a menos 3 t partido por 100 más exponencial de 100, no es 100, es 101. 101 y 101 por 3,26 por 10 elevado a menos 3 t. Esto. Entonces, esta es mi ecuación, esta es mi solución, esta es cómo se propaga el virus, ¿cierto? Y entonces me dice, ¿cuál es el valor de T para que toda la población esté infectada? Es decir, tengo que encontrar el valor de T tal que esto sea igual a ¿qué? ¿Cuánto era la cantidad de población? 100. 100, pero llegó 1, así que 101. Entonces habría que desarrollar y encontrar qué valor de T me da que x de t sea igual a 101. Y entonces ahí vamos a ver con cuánto tiempo se va a infectar la población. Fíjense que no estamos tomando ninguna variación. No estamos diciendo que hay cuarentena, ¿cierto? Que no pueden salir en las casas, que van a desinfectar los lugares. No, es como, son las condiciones iniciales y se va a mantener así y uno va a querer calcular cuánto tiempo más se va a infectar la gente. No sé,
Bueno, ya si me pasó la hora, eso lo podemos dejar de ejercicio para que ustedes lo realicen. Eso ya más tipo calculadora, que son un número chiquitito, ¿cierto? Pero analizando esto pueden estudiar cuánto es el tiempo de que la población esté infectada. Entonces, si se dan cuenta, en realidad el resolver la ecuación diferencial no nos demoramos tanto, sino que ahora pensar a analizar qué significa las soluciones que uno puede encontrar más propiedad y condición y responder algunas cosas que son interesantes con respecto al problema. Ya se los dejo de tarea. En el U virtual les mandé un mensaje donde están los contenidos del control. ¿Ya? Ah, otra cosa, ya tenemos ayudante, así que lo más probable es que les va a mandar un correo, así que traten de comunicarse. Se llama Constanza Ahumada la ayudante. Entonces, para que puedan coordinar un día antes del control sería bueno. ¿Ya? Eso. Nos vemos. Chau. Chao, profe, cuídese. Chau.